Buenas noches, bienvenidos a esta clase de control estadístico de calidad. Espero que sea fructífera. Tengo que hacerles una consulta porque yo el semestre pasado no hice vespertino, lo hice el mes anterior, segundo semestre del 20. ¿Ustedes coinciden en la semana de receso con los diurnos o no tienen semanas de receso? Es mi pregunta, porque la Sí próxima tenemos. semana de No receso. sé si coincidimos, pero sí tenemos. Porque la próxima semana es la semana de receso de los diurnos, que va del 12 al 15 de octubre. Bueno, Sí, el 11 es feriado, no vamos a tener clase igual el 11, pero el 12 tendríamos clases si es que ustedes no tienen receso. Ahí va mi pregunta. sí, tenemos. ¿Receso Sí o no tenemos, tienen? sí tenemos receso en esa Tienen misma receso, fecha. ya. La misma fecha, perfecto. Entonces vamos a estar de receso la próxima semana. Ya. Sí. Eso no lo sabía, no me habían informado. Bueno, el, vamos a empezar a trabajar directamente con la norma, ¿ya? Con la NCH 44, para iniciar el concepto de trabajo. Vienen llegando las tres personas que faltaban: Octavio, Nicolás y Jonathan. Ahí hacemos 21. Puede que falte alguno todavía, pero... Ok. Mientras tanto, les voy a pedir a los que aún tienen su micrófono no silenciado que lo silencien, por favor. Curso de estadística, aquí estamos, control estadístico de calidad. Necesito la norma donde está. Control estadístico. Estoy cargando el apunte. Lo comparto en un minuto. ¿Ya? Exactamente. Esto es. Bien. Compartir. Tercera clase. Bien. Vamos por conocimiento de las normativas asociadas al muestreo. Ya vamos a iniciar el uso de la NCH 44, cuya última revisión está hecha el 2007. La revisión anterior correspondía al año, si no me equivoco, 59 o 61, así que está bastante reciente. La revisamos en el 2007. Se está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Me avisan, por favor, si no es así. Sí, profesor, se ve. Ya, hay un concepto que me interesa que lo internalicemos, que es el concepto de AQL. ¿Ya? En la primera clase, yo trabajé con ustedes de manera muy parcial el hecho de entender lo que era un universo y que ese universo daba un rango de lote de producción, y con ese lote de producción uno accedía a una denominada letra código, y con esa letra código uno se incorporaba en alguna de las tablas de muestreo, fuera normal o rigurosa o reducida. Vimos la normal, que es la tabla 2A, y les dije, aquí aparece el concepto de muestra. Dije, la tabla le entrega la muestra. Para poder entrar a la norma, con la muestra, se requiere conocer el AQL. Entonces, ¿qué es el AQL?
Eso es lo importante. ¿Qué es el AQL? Bueno, el AQL es el nivel de calidad de aceptación. Ahora, ¿qué es lo interesante de este concepto de AQL? En esta primera hora vamos a trabajar el concepto. En la segunda hora vamos a trabajar la aplicación del concepto. Es decir, cómo se determina un AQL y cómo se usa en la tabla de AQL. Leer la letra código y entrar a la tabla de muestreo es muy simple, pero eso el AQL es la parte más difícil de la norma. Dice, es el nivel de calidad que representa el peor. Lo tengo subrayado en rojo. Este concepto es tremendamente interesante. Lo voy a destacar a ese rojo en amarillo, porque está indicando el peor promedio tolerable del proceso. Cuando una serie continua de lotes es presentada para muestreo de aceptación. Esto no lo olviden, por favor. Un AQL representa el peor promedio tolerable. AQL es el nivel de calidad de aceptación. Parece paradójico o contraproducente o contradicho que diga que el AQL, que es el nivel de calidad de aceptación, sea el peor promedio tolerable del proceso. Y la verdad que tiene sentido, porque si nosotros nos acordamos del concepto de la normalidad de la clase pasada, ahí aparece en una distribución triangular, que es también como se conoce, ya cuando uno tiene un concepto asociado a la estadística pura, uno habla de distribuciones rectangulares y distribuciones triangulares. La distribución normal tiene una semejanza con la distribución triangular. Yo no voy a entrar en los detalles de una distribución triangular porque tendríamos que entrar en el análisis de teoría de hipótesis o de dosimación y no tiene relación con eso la NSH44, no directamente. Esto significa, en la AQL, que cuando presentamos un lote a inspección, un lote significa lo que se produce en un turno de trabajo, lo que se produce en un día de trabajo, lo que se produce en un batch de materia prima, es decir, a lo mejor yo tengo un estanque con 500 kilos de materia prima y ese estanque puede demorar 3-4 días en consumirse y todo el producto que se obtiene de ese estanque se va a considerar lote de producción único. Por tanto, yo debo terminar todo el lote de producción del estanque para poder considerar un lote de producción de producto terminado. Todo va a depender de la empresa cómo decida tratar el concepto de universo o el concepto de lote de producción. Yo, por lo general, lo que enseño es entender que en un proceso productivo, la máquina que produce o el proceso en sí tiene una velocidad de producción. Es decir, como el velocímetro del auto. 10 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora. Es una velocidad. Por lo tanto, si yo voy a 50 kilómetros por hora y conduzco una hora, voy a andar 50 kilómetros, ¿no? Porque velocidad por el tiempo me va a dar la distancia. En el concepto de producción, la velocidad de producción, unidades por hora, multiplicado por el tiempo de producción en horas, me va a dar el número de unidades producidas por hora, por turno, por día, por semana, por mes, por año, etc. Eso es lo que vamos a considerar nosotros como un lote de producción. Lo vamos a definir un poco más adelante con una ecuación correspondiente y la vamos a trabajar. Cuando yo tengo el lote, lo voy a presentar para muestreo de aceptación. ¿Qué significa eso? Que yo puedo sacar un lote de producción y muestrearlo por hora, por cuartos de hora o por minutos. Va a depender exclusivamente de lo que yo como empresa decida o defina que es mi control de calidad. No hay una regla básica para definir
el concepto de plan de muestreo. No hay una regla básica. Esa regla básica la colocan ustedes, la coloco yo cuando yo decido y defino cómo quiero controlar. Lo que no está como regla particular, es decir, que cada uno de ustedes yo lo podamos definir, es en base al lote de producción que vamos a definir para controlar, esa cantidad definida del lote de producción tiene asociada una letra código según el tipo de inspección que vayamos a realizar. Y ya marcado o definido el lote de producción, se marca automáticamente, o se define o se decide automáticamente la letra código con el cual nosotros vamos a establecer el tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque asociada a cada letra código hay una letra código. Voy a adelantar un poco este apunte, ¿ya? Esto obviamente yo generalmente lo hago de una manera distinta, pero aquí está la tabla de letras código. Esta es la tabla de letras código. A esto me estoy refiriendo. Esa es la tabla de letras código, ¿ya? Es decir, cuando yo estoy hablando en el muestreo, y estoy definiendo aquí, ¿ya?, cuánto es lo que voy a tomar como proceso, entendiendo que tiene una característica de distribución normal o triangular. Este tamaño de muestra, lo voy a anotar acá ahora para que no estar para arriba para abajo. ¿Ya? Ahí lo tengo, lo voy a achicar un poquito porque no tiene sentido que esté tan grande. ¿Ya? Lo importante aquí es que ustedes lo vean. Cuando yo fijo el tamaño de lote de producción, de 2 a 8, de 281 a 500, de 10.001 a 35.000, se va fijando de acuerdo con el nivel de inspección, 1 romano, 2 romano, 3 romano, la letra código. Y esta tabla no está tomada de la NCH 44 directamente. Esta es una tabla que está tomada de un manual de calidad internacional. La tomé, la copié, se la pegué en este punto. Pero las letras código son las mismas. Si revisamos la NCH 44, la norma, la letra código es la misma. La tabla de letras código es la misma. Porque eso es lo internacional, ¿ya? Por eso que yo les señalaba en una clase, ustedes donde se vayan, al país que se vayan, si van a usar muestreo bajo normas de muestreo internacional, ustedes van a usar esta tabla. Y la letra código no va a variar en el intervalo del tamaño del lote o lote de producción. No va a variar, va a ser siempre la misma. Bueno, si yo establezco que la distribución es normal, tal como lo vimos en la clase pasada, ¿ya?, en el concepto de el promedio y de la variabilidad, significa que la distribución es simétrica respecto del promedio. ¿Ya? Aquí está el promedio, ese es el promedio. Respecto de ese promedio, la distribución es simétrica, es decir, hay tantos valores a la derecha del promedio como a la izquierda del promedio dentro de los límites de U-3 y U+3. Es decir, el promedio más 3 sigma, el promedio es menos 3. Y eso, en líneas generales, significa una sola cosa. Significa que si el proceso se distribuye entre menos 3 y más 3, se habla de capacidad del proceso. Capacidad del proceso. Es decir, el proceso es capaz de sostenerse a sí mismo. Porque yo tengo un límite superior de calidad y un límite inferior de calidad. Y si el 99,7%, si ustedes se acuerdan de los parámetros que vimos en la clase pasada, que decía que el 99,7% de los datos estaban entre menos 3 sigma y más 3 sigma, significa que de 1000 unidades, 997 unidades debiesen estar dentro de
menos 3 sigma y más 3. Esa es la capacidad del proceso. Va a perder 3 unidades. ¿Qué puede ser? Que las pierda hacia la derecha o las pierda hacia la izquierda. Da exactamente. Que pierda 1,5 a la derecha y 1,5 a la izquierda, porque la suma da 3, da exactamente lo mismo. Que pierda 1, que pierda 2, que pierda 2, que pierda 1, da exactamente. Es simétrica. Es simétrica. Eso es lo importante. Ya. Bueno. Cuando yo estoy asociando el concepto de peor promedio, significa entonces que estoy aceptando no conformidades o grupo de no conformidades. Eso es lo interesante de este asunto. Que cuando yo hago control de calidad, no hago control de calidad sobre los buenos. Los buenos no me importan. Me importan los defectuosos. ¿Y por qué me importan los defectuosos? Porque quiero evitar los defectuosos. Cuando yo obtengo defectuosos en un proceso productivo, no los puedo vender. Y como no los puedo vender, es pérdida, porque yo lo produje. O sea, la máquina produce la unidad. La máquina produce la taza. Yo la voy a poder vender si la taza sale buena. Si a la taza le falta la oreja, no la puedo vender como taza. Entonces a mí me interesa saber cuántas tazas sin orejas produzco. Porque esa es mi tasa de defectuosos. Ahora, yo no tengo cómo evitar que la máquina produzca defectuosos. Los defectuosos se producen al azar. Es lo que se llama la variabilidad aleatoria. Sigma es una variabilidad aleatoria. Crece, es igual a 0 o decrece. Puede estar en un 20% y baja 15%, baja 2%, sube nuevamente a 15%, baja a 1%. De pronto es 0% defectuoso. Sí. Es la variabilidad que tiene todo proceso productivo. Está definido por norma internacional que la variabilidad es la ineludible, ¿ya? Es la ineludible capacidad del proceso productivo de generar efectos. No todas las cosas nos salen bien, lamentablemente, ¿ya? Los procesos productivos no siempre salen como uno quiere o planifica. Por tanto, debemos estar pendientes del número de defectuosos que se van a producir. Y esta norma precisamente concentra la habilidad del controlador en controlar el número de defectuosos. Por eso que es tan importante determinar el peor promedio, es decir, ¿qué es lo más malo que yo puedo producir? ¿Por qué? Por 2 razones comerciales. La primera, si yo sé cuántos defectuosos voy a tener, yo le digo a mi cliente, yo le voy a vender a usted 100 unidades. Todas las unidades se ven iguales. Todas. Usted las va a poder revisar y las va a ver que se ven exactamente igual. Pero si usted las pesa, una por una, se va a encontrar que no todas pesan lo mismo. Unas pueden pesar 1 gramo más, 2 gramos más, 1 gramo menos, 2 gramos menos. Pero eventualmente podrían haber productos que pesen 3 gramos menos o productos que pesen 3 gramos más. Yo le voy a pedir a usted que acepte el promedio del peso más menos una tolerancia. Si el promedio va a ser más menos 3, si el promedio excede el 3, es decir, el promedio mayor a el promedio más 3, voy a estar fuera de la especificación. Le voy a estar entregando más de 3 gramos extras. Es decir, le voy a estar entregando 4, 5, 6. Claro,
A lo mejor bien para usted, porque me está pagando por hasta más 3 y yo le estoy entregando más 4, más 5, más 6. Bien por usted, porque usted gana. Pero si yo le estoy entregando el promedio menos 3 gramos, o sea, le estoy entregando, si pesa 100, le digo, acépteme hasta 97 gramos, 3 gramos menos. Pero si yo le estoy entregando 92 gramos, o 91 gramos, o 90 gramos, entonces yo le estoy engañando a usted, pues le estoy vendiendo un producto de 100 gramos, más menos 3, pero le estoy entregando un producto que tiene menos 4 gramos, menos 5 gramos. Entonces yo lo estoy engañando a usted, le estoy cobrando por algo que no le estoy vendiendo. Pero entienda que el ineludible concepto de que la máquina va a producir defectuosos, la máquina va a producir defectos. Si yo pudiese detectar los defectuosos, los retiro, no se los entrego. Pero podría ocurrir que aún tomando todas las precauciones pertinentes, igual se me pasa un defectuoso. Por ejemplo, en el asunto de los alimentos y de nuestra exportación de alimentos a Europa o a Asia, básicamente a Japón, Japón nos importa a nosotros, nos compra aves faenadas. Es un gran consumidor de aves faenadas de Chile. Le vendemos una gran cantidad de alimentos de aves faenadas. Básicamente, el muslo entero del pollo. Lo que llamamos nosotros el tuto corto y el tuto largo, el muslo completo. Pero los japoneses no te compran la carne de pollo si dentro de la carne de pollo la muerte del ave genera en el muslo del pollo que se produzca un hematoma sanguíneo. Es decir, ese trocito de sangre que usted cuando hace su pollo, cuando cocina su pollo y usted se está comiendo el muslo del pollo, muchas veces aparece una hebrita como achocolatada, que es la sangre coagulada del muslo o del tutro corto, ahí en la unión, aparece un hematoma. Ese hematoma el japonés no te lo permite. Le dicen, no señor, usted no me vende con ese hematoma. Ahora, ese hematoma generalmente se produce porque al momento en que el pollo muere, cuando lo sacrifican, muere tan rápidamente o tan instantáneamente que se contraen los músculos del pollo y presiona la vena que va ahí en esa parte y la vena queda con sangre. Y cuando el pollo muere, obviamente, el músculo se descontrae al rato y ese hematoma que queda ahí, la vena se rompe, se abre y se desparrama la sangre. Y se produce ese coágulo que usted ve. El japonés no te compra el pollo si va con ese. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa que envasa ese pollo? Lo que la empresa hace es someterlo a un proceso de poder ver el hematoma antes de envasarlo. ¿Cómo? Mediante una máquina de rayos, una máquina especial. Todo el producto que tiene ese problema, que es un defecto, que es una no conformidad, lo retiran. Y todo ese muslo que tiene ese problema es de venta de mercado nacional. Nos lo venden a nosotros los chilenos y nosotros generalmente cuando compramos patas de pollo y las cocinamos, lo más probable es que ustedes han visto más de una oportunidad con ese fenómeno que yo les estoy indicando. Bueno, a nosotros no nos importa mucho. Sacamos la parte que no nos comemos y nos comemos el resto. No nos importa mucho. Y eso es válido en un pollo asado del que usted compra en el asadero de la esquina, o en el pollo caballo, o en cualquier otro lugar de renombre. Usted se va a encontrar que en esa parte la pata de pollo, el pobre pollo que murió, tiene esa posibilidad. Hay otros tutos que están completos, están limpios. Fue una muerte distinta del animal.
Los japoneses no te compran con esa norma. Todo ese producto queda en Chile. Pero, podría ocurrir que uno de los pollos, cuando muere, no coagula. O coagula muy poco. Y pasa por la máquina y la máquina no detecta el coágulo. Pero el pollo cuando llega a destino se va a descongelar. Y cuando se descongele, puede pasar por la máquina de rayos donde el comprador lo somete a una prueba de control de calidad de recepción y aparezca la famosa pata de pollo con una cantidad mínima de hematoma, pero como el japonés te compra 0 hematoma, diga, aquí hay un producto defectuoso y por lo tanto se rechaza el lote completo. Y ellos cuando rechazan, todo ese producto va a un segundo mercado alternativo de no consumo humano, pero te lo pagan, si se lo compras, lo vendimos a 10, te lo pagan a 3. Entonces yo cuando hago el contrato con el japonés le digo, usted me está comprando 1 millón de patas de pollo. Pero yo no le puedo aceptar a usted que usted me diga que el 1 millón de patas tiene que ir. Bueno, porque es posible que un 0,01% del 1 millón de patas vaya con pollo. O sea, una de cada 10.000 puede ir con problema. Uno de cada 10.000. Uno de cada 10.000. O sea, 10 en 100.000, 10 en 100.000, 100 en 1 millón. Entonces, o 1.000 en 1 millón. Entonces, eso puede ocurrir. Yo hago todo lo posible, tengo el mejor control de calidad, pero yo no puedo romper todas las patas de pollo para demostrar que, porque usted no me lo, si yo le abro la pata de pollo, si yo le rompo el muslo al pollo, si yo le quito el cuero, si yo no lo presento como a usted le gusta, usted no me lo va a comprar. Entonces, yo para venderle el producto como a usted le gusta, pero yo no, hay situaciones en que yo no las puedo controlar. Yo no puedo controlar la forma en que el pobre pollo terminó muriendo. Yo puedo controlar muchas de las variables del sacrificio del animal, del faenamiento del animal, para evitar que se produzca eso. Pero puede llegar un pollo extremadamente estresado por el viaje, estresado porque viene en un camión, viene apilado en jaula, lo van a bajar. O sea, el pobre pollo puede estar totalmente estresado. ¿Cómo puede ser que como animal no se dé cuenta para dónde va y muere feliz como pollo, un pollo feliz? Pero eso es una realidad en una empresa. Es una realidad. Le podría, y eso es una realidad que usted lo más probable que haya visto servido en su mesa. Porque es como natural. Es lo mismo que cuando usted abre un saco de papas Evercrisp, estas papitas fritas, de pronto una de las tantas hojas de la papa viene con una rayita café, un pronunciado cafecito, así como que se tostó. Esa papa es porque cuando se peló la papa, se rebanó la papa, esa papa tenía un problema en el almidón. Y cuando se frió, el almidón se puso café. Como no tengo la posibilidad de sacar todas las hojas que salen café, no tengo cómo hacerlo, puedo sacar las papas antes de que se pelen y antes de que se corten. Pero una vez cortada y entrada a la máquina que las va a freír, ya es imposible retirarlas. Porque de ahí se pierde todo contacto hasta que sale en el envase. Si usted se compra esas papitas que son de 2.000, 3.000 pesos, que es un tubito como de cartón, y están todas ordenaditas, usted saca y son todas iguales, todas parecidas, y de repente en alguna de las papitas le sale una papita con una rayita café.
esa es una papa que es una papa defectuosa. Ahora, ¿cuántas de esas rayitas le van a tocar a usted en la cajita? ¿Una o 10? Porque a lo mejor quedó toda la papa que se frió junta con ese problema en el mismo envase. ¿Cómo saberlo? No hay cómo saberlo. ¿Cómo detecto las papas que están malas? Hay un proceso de detección de materia prima en verde antes de que entre a la máquina peladora. Pero si no se detecta ahí, que es automática la detección, ya después no hay cómo detectarlo. Entonces, hay procesos en que visualmente yo puedo detectar el problema. Otro ejemplo de cosas indetectables. Si yo detecto en el proceso de envasado de botellas de vidrio, si la botella, cuando se pasó del moldeo en la fábrica de botellas, en el proceso de moldeo, pasó al túnel al horno de cocción, para bajarle la temperatura de manera gradual, de tal forma que todas las tensiones que tiene el vidrio formado se liberen por calor y no quede tenso el vidrio. Si eso en algún grado, en alguna botella, la botella quedó tensa en los hombros de la botella, cuando yo la meta en la máquina de llenado, en la, en la empresa que la va a llenar, si es una botella de vino, en la planta de llenado de vino, o si es una botella de cerveza, en la planta de llenado de la botella de cerveza, en la máquina llenadora, cuando la botella entre a la estación de llenado, suba en el pistón, baje la válvula de llenado y yo la presione para sellarla y la botella se revienta, yo ahí recién me voy a dar cuenta que esa botella tenía un problema. Antes no tengo cómo saberlo. Yo puedo muestrear todos los palets de entrada en una prueba de rotura. Y puede que la prueba de rotura me diga todas las botellas aguantan la presión de rotura, por tanto se acepta el palet. Y de ese palet de 4.000 botellas, puede que 2 o 3 o 4 botellas vengan con un problema en el hombro y por lo tanto en la máquina llenadora se van a reventar igual. Y cuando se revienta una botella, yo tengo que botar prácticamente 50 botellas hacia adelante y 50 botellas hacia atrás, porque la explosión de vidrio puede ser microscópica. Y si un trocito de ese vidrio cae en una botella vacía, y ese trocito de vidrio le sale a un cliente, descorcha y se sirve el vino, y llega al final de la botella y le sale en su vasito un trozo de vidrio, ¿usted cree que ese cliente va a estar feliz? Entonces, hay situaciones en que yo no puedo evitar el defecto. Pero porque no lo puedo evitar, no significa que no lo voy a controlar. El inevitable proceso de manufactura, digo inevitable porque es inevitable el proceso de manufactura. Piense usted en otros procesos de manufactura en donde usted, por su experiencia, donde usted trabaja, se ha dado cuenta que haciendo todo lo que es factible hacer, no es posible controlar el defectuoso. Los defectuosos se producen. Ahora, si yo llevo un control, y es esto lo que nos diferencia a nosotros de otras carreras, de los ingenieros en este asunto. Si nosotros llevamos un control sobre el proceso productivo, según el tipo de producto, o sea, si nosotros hablamos de familia de productos, o sea, si yo estoy controlando manzana, hay 10 variedades de manzana, pues las verdes, las amarillas, las rojas con amarillo, etcétera, las 20 familias de manzana. Si yo las califico como manzana y le digo, le voy a aplicar el AQL de las manzanas a cualquier manzana, es el peor error de su vida. Clasifíquelas por marca, clasifíquelas por familia. No son todas iguales. Pertenecen a una familia particular de manzana.
que van a tener un diámetro particular, que van a tener una conformación particular, para poder establecer el control de calidad que usted quiere establecer en calibre, en dulzor, etcétera, en grosor de la cáscara, en el tamaño de la pepa, o sea, en la conformación de la pepa. Entonces hay un sinfín de cosas que si uno estudia el proceso, uno después puede establecer qué variable es la que quiere controlar. Por eso que la primera parte de esta, cuando iniciamos la introducción, lo principal era establecer qué es lo que queremos controlar. La segunda etapa era, para poder controlar la calidad, vamos a usar una herramienta llamada estadística, donde vamos a sacar un promedio y vamos a determinar la variabilidad. Tercera clase, entendiendo que los procesos son variables, vamos a concentrarnos en que todo proceso genera defectuoso. Y como genera defectuoso, vamos a concentrarnos en determinar cuál es el peor promedio defectuoso que el proceso produce. Porque conociendo el peor promedio que el proceso produce, ese va a ser mi AQL. El peor promedio, no el más bajo, el más alto. ¿Por qué el más alto? Porque es lo que yo soy capaz de producir. Mi sistema es capaz de producir con ese nivel de defectuosos. Y yo cuando le venda a mi cliente le voy a decir, este es mi AQL. O sea, yo produzco y produzco dentro del proceso defectuoso. ¿Cuál es la diferencia en que yo se lo diga a usted, señor cliente, que yo no tengo cómo detectarlo? O sea, si el defecto es obvio, si el defecto es visible, si el defecto es explícito, obviamente yo lo retiro. Si el defecto explícito se empieza a producir y yo veo que a la salida de la máquina están saliendo las tazas sin oreja, todas, no una de cada 100, sino que todas, yo digo, detengan la máquina. Algo le pasó a los moldes. No puede ser que todos los moldes estén entregando tazas sin oreja. No puede ser. Hay algo que está mal. Paren la máquina. Estamos produciendo puro defectuoso. Pero si la máquina cada 10.000, cada 7.000, cada 6.000, cada 200 tira una taza sin oreja, es posible. Si yo logro identificar el molde y me doy cuenta que es el mismo molde el que está generando una defectuosa en cada ciclo, yo detengo la máquina y reemplazo el molde. Porque me doy cuenta que tomo la taza defectuosa, le miro la matriz del molde y digo, es el molde 7. Saco otra taza, el molde 7. O sea, está claro que es el molde 7. Pero si empiezan a salir defectuosos y yo miro el molde, el 3, miro el molde, el 10, miro el molde, el 5, yo digo, no, no es el molde. Es la aleatoriedad del llenado. O bajó la temperatura, o aumentó la temperatura, por tanto el fluido corrió más rápido, pero corrió más rápido y la máquina cortó, pero cortó en una cantidad insuficiente, por tanto cuando llenó el molde no alcanzó a llenar todo el molde y por lo tanto la parte de la oreja no se llenó. Pueden ser muchas las variables. Pero eso es conocer el proceso. Ahora, como es un programa de muestreo, eso significa que yo voy a estar mirando el proceso, controlando el proceso. Al controlar el proceso, yo voy a poder controlar las variables de entrada o las variables que están en el contexto del proceso, tal como lo mirábamos en una lámina, en donde yo le dije la variabilidad de la materia prima. Yo he usado materia prima mexicana y no he tenido ningún problema en 5, 6, 10, 20 procesos. Sin embargo, introduzco la misma materia prima, la misma especificación técnica de la materia prima,
pero del Ecuador, y tengo problemas de que aparecen defectuosos. O la materia prima ecuatoriana está contaminada, o no es exactamente igual que la mexicana. Entonces, los sacos pueden decir lo mismo, pero los sabores son distintos. Todos los helados de leche que se hacen en Chile se hacen con leche en polvo. Y todas las leches en polvo que se usan para los helados que se hacen en Chile tienen que tener la misma condición de característica de especificación técnica de la leche, que puede ser leche en polvo nacional, que puede ser leche en polvo canadiense, que puede ser leche en polvo sudafricana, puede ser leche en polvo peruana, mexicana, leche en polvo. Leche en polvo que generalmente viene descremada y se convierte en leche líquida para hacer helados de leche bajo cierta fórmula que tiene cada empresa. Pero si usted prueba un helado Savory de crema, un helado Bredler de crema, un helado Fruna de crema, un helado Panda de crema, un helado de la marca, qué sé yo, que usted prefiera, usted se da cuenta que los sabores del helado son distintos. Hay unos más cremosos, hay unos más grasosos, hay unos menos grasosos, hay unos más acuosos, y son de leche. Entonces, ¿dónde está la variabilidad? En la materia prima. Entonces, el, el método, la metodología para fabricar el helado. La máquina de la fabricación del helado puede ser la misma máquina. La misma empresa alemana o la misma empresa inglesa que fabricó la máquina. Me puede vender a mí y le puede vender a usted. Yo con mi fórmula de helado, usted con su fórmula de helado. Hacemos los dos helados y se los sometemos al cliente. El cliente puede saborearlo y decir, el que hizo su competencia, don Marco, está mejor que el suyo. Y le pone nota. Y yo le digo a mi cliente, a mi competencia, usamos la misma fórmula, tenemos la misma máquina. Usted me va a decir, sí, pues yo tengo el mejor maestro de helado y su mejor ayudante. Entonces, la variabilidad de la mano de obra. Entonces, tengo la máquina, la mano de obra, la materia prima, el método de trabajo. Y es más, un factor que es requete importante hoy día, la dirección, el liderazgo, el jefe, la jefatura, la orden que se da, el cómo se da la orden, el cómo en vez de dar la orden de trabajar, se invita al colaborador a participar en el trabajo, a poner lo mejor de sí, pero invitándolo, tratándolo como persona, y no como un objeto que va a la máquina y que tiene que hacer la pega porque para eso le pagan. Y a todos nos pagan por una pega. No hay nadie que vaya gratis. Desde el gerente general hasta el portero le pagan por hacer la pega. Al gerente general le pagarán los millones que le paguen, pero le pagan por hacer la pega de gerente general. También le están pagando por una pega. No le están pagando por ir a mirar, le están pagando por trabajar. Entonces, todos esos conceptos hay que tomarlos en cuenta. Hay que tenerlos presentes. Y eso, obviamente, cuando yo estoy trabajando, yo puedo establecer porcentajes de no conformidades. Yo puedo hablar, si estoy hablando de la calidad unitaria, yo puedo hablar de que a la taza le falta una oreja y es un defectuoso. Es explícito. Pero podemos estar hablando de la decoración de la taza. Está preciosa la taza. Y tiene un decorado, tiene una franja dorada en la parte superior, con un filigrama, con un motivo. Y control de calidad, que va a mirar el motivo, que tiene una fotografía de cómo tiene que ser la pintura, ¿ya? La decoración, la va a mirar y va a decir, sí, cumple con el color, cumple con el brillo y cumple con la forma. Pero podría cumplir con la forma, puede cumplir con el color, pero no con el brillo. Entonces va a decir, este tiene un defecto de brillo. Entonces, un producto puede tener más de un defecto. Y si un producto puede tener más de un defecto, entonces ya no hablamos de defectuoso.
Porque la taza sin oreja es un defectuoso. Pero la taza con más de un defecto, ¿te fijas? Entonces hablamos de ítems, o sea, de número de probables o potenciales presentaciones de defectos que tiene el producto. Puede tener una pintita de exceso de pintura, le cayó una gotita más y no se nota el ojo del que lo compra, pero se nota el ojo del que controla. Todas esas cosas son las que yo tengo que entender como controlador del proceso. Ahora, cuando estamos hablando de AQL, el peor promedio de la fracción defectuosa, ¿ya? Aquí tenemos la campana, ¿cierto? Si la agrandamos, ahí está el porcentaje de área bajo la curva a la izquierda del proceso, se fija, dentro de la capacidad del proceso. Bueno, estos conceptos, que son estadísticos, me permiten a mí, de alguna forma, especificar el AQL. ¿Y por qué me permiten especificarlo? Porque yo voy a establecer clases o clasificación de las no conformidades. Con el propósito de, obviamente, determinar si el defecto o el defectuoso es pérdida total o si en vez de ser un producto de primera, va a ser un producto de segunda selección o un producto de tercera selección que se va a vender en mercado alternativo. Porque puede que la taza tenga la oreja, pero tenga mal el brillo del decorado. Está bien decorada, pero no tiene el brillo que el cliente que encargó o el cliente o el fabricante quiere, no tiene el brillo y por lo tanto no califica como un producto de primera selección. Va a calificar como un producto de segunda selección. No lo voy a mandar a rompimiento, no lo voy a reprocesar, no lo voy a moler en el molino. Lo voy a vender en el mercado de los outlets, donde voy a vender productos con fallas, pero que están buenos. O lo voy a vender en el mercado alternativo, productos que están realmente con falla y que se nota su falla, pero lo voy a vender en el mercado alternativo de las ferias populares, de las ferias libres. Ahí lo voy a vender. Ahí va a haber un puesto que va a vender mi producto a bajo precio, pero yo no lo voy a reprocesar, porque para mí el costo de reprocesarlo puede ser más alto que venderlo en el mercado alternativo. Entonces tengo la clasificación A de aquella conformidad de un tipo que se considera de la mayor importancia para el producto o servicio, como indico, la taza sin oreja. En el muestreo de aceptación a dichos tipos de no conformidades se le asignarán valores de AQL muy pequeños. Obviamente que si el defecto es crítico, yo no puedo aceptar que haya una gran cantidad de producto con esa defecto. Estoy hablando de taza sin oreja, pero podríamos estar hablando del potencial de ignición de la pólvora o del potencial de alcohol de quemar que tenga un proceso de aceleración de fuego, ¿ya? O la cantidad de polvo químico que puede tener un extintor en donde el polvo que estoy diseñando tenga la capacidad de sofocación. Yo no puedo vender un polvo que yo lo tiro y no sofoque. Tiene que tener la capacidad de impregnar la superficie para por sofocación impedir la combustión por oxígeno. Entonces, hay una serie de características que yo no puedo decir, no, si no importa que no esté presente. El producto va a funcionar igual. No, porque si no está presente, no funciona. Por tanto, no puedo aceptar una gran cantidad de productos que no cumpla con ese requisito. Entonces, esa clasificación de defecto es clase A. Antiguamente, el clase A se llamaba grave. Grave. Defecto grave. Se cambió la palabra grave por la palabra clase A.
Luego viene el clase B, que es aquella no conformidad de un tipo que se considera son de un grado de importancia inmediatamente inferior. O sea, sirve para lo que fue diseñado, sirve para el propósito que se le crea, pero estéticamente no se ve bonito, en vez de funcionar a la velocidad de está listo en 5 segundos, va a estar listo en 10 segundos. Hay muchos de esos defectos que hacen que un computador tenga categoría I3, I5, I7. Un I3 tiene un valor distinto de un I5 y distinto de un I7, que es velocidades de procesamiento. El que tiene menor velocidad de procesamiento no puede costar lo mismo que el que tiene mayor velocidad de procesamiento, porque tiene menor tiempo de respuesta. Y yo puedo necesitar el menor tiempo de respuesta. Por tanto, si va a demorar sensitivamente más de lo que yo quiero, no me sirve. Entonces, yo puedo tener un clase B en que funciona, pero su capacidad de respuesta no es la que el cliente pudo o quiere ver en el producto. Por ejemplo, en la ropa se ve mucho la clase B, o en estas zapatillas que usted está comprando a veces en los outlets, en que la zapatilla es la misma zapatilla de marca, tipo de primera selección, y el vendedor le dice, mira, si el único problema que tiene es que si tú ves en el talón, aquí, en esta parte, se manchó con un poco de pintura. Y usted dice, ah, pero eso no lo va a ver nadie. Bueno, pero el fabricante dijo que no podía venderlo como de primera selección. Y está aquí, pero tiene ese problema. No impide el uso, pero estéticamente el fabricante dijo que no lo podía vender como primera selección. Porque los clientes que compran primera selección y están dispuestos a pagar 70, 80, 100 mil pesos por un zapato, no lo van a comprar, lo van a dejar de lado y van a reclamar. Ese zapato que tiene esa manchita a lo mejor se va a poder vender en el mercado outlet en la mitad del precio. 40, 30, 20 mil pesos. ¿Y alguien va a estar dispuesto a pagarlo? Pero tiene ese problema. Ese es un clase B. Y un clase C, obviamente, un clase C es menor el defecto, aún, menor aún, que un clase B y menor aún que un clase A. Es decir, el clase A es grave, el clase B es medio, menor, medio, menor. Y el clase A es simplemente un producto que si llegara a existir la clase C, la tercera clase, es decir, algo ya tan insignificante que ya el público no lo va a comprar, ese defecto clase C generalmente es obsolescencia de marca o obsolescencia de forma o obsolescencia de moda. Es decir, usted va a la tienda y va a ver que está todo en liquidación. Los productos no están malos, no están malos, están buenos. Están igual que el primer día que se colocaron en sus ganchos. Pero ya pasó la moda. Entonces, cuando usted está comprando esa camisa, esa blusa, ese delantal, ese zapato, ese sombrero, ya no están en la moda. Ya pasó la moda. Esa ropa para lo único que va a ir ahora es a destrucción o a venderse en mercados alternativos. Entonces, para no perder todo, lo venden de liquidación. Ese es un clase C. No tiene ningún defecto. El único defecto que tiene es que ya no está de moda. ¿Sí? El único defecto. Es como apareció el PlayStation 5, casi $1.000.000 el PlayStation 5. Y el PlayStation 4 está por el suelo el valor. ¿Por qué? Porque si yo quiero comprar un PlayStation 5 me dicen $1.000.000 y ¿qué otro? ¿Cuál tiene? No tengo el 4. ¿Y el 4 cuánto cuesta? 300.000. Chuta, es una tremenda diferencia de precio. Sí, pero 300.000 todavía es alto. Pero es mucho más barato que el 5. Porque el 5 es la moda. El 4 ya pasó de moda. Claro, si usted no tiene PlayStation, ni 1, ni 2, ni 3, tener el 4 puede ser fantástico, pero depende del gusto. Ese es un defecto clase C. Si es que existiese, es el de obsolescencia. ¿Bien? Bueno, toda esta especificación, y con esto vamos
cerrar la primera hora porque ya son las 20 horas, para tener el descanso pertinente. Esto es lo más relevante y yo espero que por favor no lo olvide, ¿ya? Que tiene que ver con la norma. Mientras hacemos este break, yo voy a buscar la norma para que usted vea esto, ¿ya? Porque yo se lo he dicho, usted no tiene por qué creerme todo lo que yo le digo. Los valores de AQL no deben exceder el 10% de los no conformes. Vamos a ver que la norma, el 10% está marcado dentro de la norma y está marcado porque en realidad, bueno, ahí le voy a explicar con la norma en función, ¿ya? Luego, una vez que veamos la norma, todo esto que aparece de aquí para abajo, ¿ya? Rol y definición de la tabla de AQL, historia, cuál es el rol de la tabla de AQL y cómo usar la tabla, eso se lo voy a explicar directamente eligiendo una aplicación, ¿ya? Así que por ahora vamos a dejar de compartir para que usted se pueda tomar un cafecito y recobre las energías que ya a esta hora a veces empiezan a flaquear, ¿ya? Voy a dejar de compartir y tómense un descanso. ¿Dónde está mi hoja? Aquí está. Siendo las 20 horas, volvemos a las 20:30, chicos, ¿ya? Para que no nos Gracias, vamos profesor. tanto. Que estén bien, vayan a tomarse un café, cómanse algo para que tengamos energía para la próxima. Paro mi... Ok, profe, gracias. Buenas noches a los que llegaron. Vamos a continuar con la segunda hora de control estadístico, revisando entonces el concepto de AQL en la norma para que veamos dónde aplica y cómo se aplica. Así que vamos a ello. Compartir, compartir. Espero que se esté... Sí, dice que los participantes pueden ver mi aplicación. Aquí usted tiene una de las tantas tablas que tiene esta norma, pero lo principal acá está en el concepto que es el que estamos tratando, que se llama niveles de calidad aceptables AQL en porcentajes de ítems no conforme y no conformidades por 100 ítems en el concepto de inspección normal. ¿Por qué hablamos de inspección normal? Porque hay tres tipos de inspección: reducida, normal y rigurosa. Ya vamos a ver cada una de ellas en detalle. No es esta clase para eso. Sin embargo, aquí lo que tenemos nosotros es una franja que está en esta zona, que es esta que está aquí, esa, la que se acaba de resaltar, digamos, ¿ya? Déjenme ver si encuentro la forma de, parece que no me va a dejar, no. Formato de la norma no me permite hacerle nada, sí. No tengo esos permisos, ¿ya? Pero ya, aquí tenemos nosotros la tablita, le voy a hacer un copiar para llevarla a la hoja Word y la trabajamos ahí, ¿ya? Veamos si la podemos trabajar. ¿Ya? Aquí le voy a decir a esto referencias, otra página, sí. ¿Ya? Le voy a decir horizontal, de aquí en adelante aceptar, ¿ya? Y aquí la voy a pegar, ¿ya? Deme un segundo, por favor. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo previo. Dame un segundo. ¿Ya? Formato.
Copiar. Pegar. Me carga cuando me empieza a vacilar eso. Aquí la tengo en Word. Veamos si me permite hacer lo que yo quiero. Insertar. ¿Ya? Aquí tengo las barras que yo quiero. Y aquí está lo que yo necesito que usted vea. ¿Ya? Y le voy a dar un... Ahí dice, en el recuadro, tal como lo habíamos leído recién, niveles de calidad aceptable. ¿Ya? No tengo... A ver, tengo la velocidad de... Para que se vea más... ¿Qué dice? Quiero correr esto más abajo y no me deja correrlo más abajo. No lo hago. Ahí. Ahí lo tengo. Ahí está. Fíjese en lo siguiente. La norma me dice los valores de AQL no deben exceder el 10% de no conforme. Si usted se me sigue usted con el análisis de la norma, aquí está el 10. ¿Ya? Se lo voy a destacar. Dentro de la norma, ahí está el 10. Lo que significa, en cierta medida, que la aceptabilidad que tiene la norma, dice, para un uso adecuado de su estructura, 10. Entonces puede ir desde el 0,01% hasta el 10%. Y abarca desde la letra A a la letra R. ¿Ya? Y si usted se va por la diagonal, le voy a marcar la diagonal para que usted la vea bien. Aquí hay una diagonal que va desde aquí hasta aquí. ¿Ya? Se la voy a marcar de color. Con la flecha 0001, 01, 00, ¿se fija? Voy a... Ahí está el 01, 01, 01, hasta el 10. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un AQL que comienza aquí, el 10 dice vaya para abajo, 1,2, es decir, ahí está marcándolo, te fijas, hasta el 1,2. Disculpe, Sí, creo sí. que está mostrando el PDF. Ah, disculpe, ya, sorry. Lo veo al tiro. Pensé que estaba compartiendo la pantalla. Pensé que estaba compartiendo la pantalla que estoy. Ya. ¿Ven esa pantalla ahora? Sí, ahí está por.
Sí. Sí, pensé que estaba compartiendo tu pantalla, disculpe. No sé por qué me cambié de pantalla. Bueno, aquí en esta pantalla, en esta hoja está enmarcado en rojo el concepto que dice niveles de calidad de aceptación. Yo les estaba comentando que quedé con los valores de AQL nos deben exceder el 10% de no conforme. Bueno, aquí va desde el 0,010, esto que está aquí, ahí se fija 0,010, hasta el 10%, que está acá. Ahí está el 10%. Ahí está el 10%. ¿Ven? Entonces, yo puedo ir desde el porcentaje 0,010 hasta el 10%. Y si me voy por la 0,1, y aquí aparece que para un tamaño de muestra 5, el 10%, 1,2. Es decir, para el 2 y el 3, ¿ya? Para el 2 y el 3, hasta lo máximo que acepta es un 6,5%. ¿Ya? Ya el 10% es para muestras de 5 unidades hacia arriba. 5 unidades hacia arriba, se fija, empieza a cambiar el valor 2,3, 3,4, bueno, hasta obviamente para 2.000, si usted se viene para acá, 2.000 muestras con un 10% le da acepte con 21, rechace con 22. ¿Ya? Entonces, hay un formato de la norma para poder trabajarla, ¿ya? Y tal como lo dice la norma en sí, siga la flecha, ¿ya? Siga la flecha, y la flecha marca hasta el 10, es la recomendación que da la norma. Yo he visto en algunas empresas que incluso utilizan hasta un 25% defectuoso, un 40% defectuoso, pero bueno, es un criterio que yo no comparto. De aquí en adelante sería no conformidad. ¿Perdón? ¿Escucha alguien? Disculpen, me da la impresión de que alguien estaba haciendo una consulta. El concepto que aparece acá ya es no conformidades por 100 ítems. ¿Ya? Para mí estos son 15 no conformidades por cada 100 ítems, 25 no conformidades, o sea, el número de defectos que puede tener una unidad de defectos. Hasta aquí la norma me dice, señor, usted puede usar hasta el 10% aquí. Ahora, hay algunas personas que interpretan la norma de una manera distinta. La interpretan como si esto fuera el 1%, esto fuera el 1,5%, el 2,5%, el 4%, el 6,5%, y este es el 10%. El 0,10 como 10%. ¿Ya? Ahora, este concepto de tomarlo de esta forma, ¿ya? No, desde mi punto de vista, está mal empleada la norma. O sea, la están interpretando de una manera inadecuada. La norma va desde 0,01, o sea, 1 cada 100, ¿ya? 15 cada 1000, ¿ya? 25 cada 1000, 40 cada 1000, 65 cada 1000. Ese es el formato, ¿ya? 0,01% hasta el 10%. Ese es el concepto que aparece acá. 10% de no conforme. De ahí para allá, ya la interpretación que se le haga a la norma, desde mi perspectiva, estadísticamente no ocurre. Y lo mismo si se va a hablar de que el 1 que aparece acá sería el equivalente a un 10%, o si el 0,10 equivale a un 10%, eso no tiene sentido. 0,01 son nominales, ¿ya? Esto vendría siendo un 1% o 0,01%. 1%, 1 dividido por 100, 0,01. 0,015%. Y estas fracciones defectuosas pequeñas
son para defectos tipo A, o defectos inaceptables. Puedo tener 1250 unidades extraídas, y esas 1250 unidades extraídas tienen un 0,01% de defectuosos. Y hay 1250 unidades. Si en 1250 unidades yo encuentro un defectuoso, voy a rechazar el lote. Para un criterio de un 0,01%. 0,01%. Entonces, eso es nada. Si estoy sacando 1250 unidades por 0,001, equivale a 12,5 unidades. Profe, Dígame. cuando tenemos lotes que sobrepasan los 90.000, por decir 100.000, el lote se compone de 100.000. Lote de Lote producción. grande, Sí, lote de producción, 100.000, sí. ¿sí? 100.000 unidades. Sí. Y el producto defectuoso con la letra A, como usted dice, como es crítico ya, con uno rechazamos el lote. A ver, si usted está hablando de 100.000 unidades, 100.000 unidades, el tamaño de la muestra no va a ser 1250. ¿Ya? Voy a dejar de compartir esa tabla para compartirle la tabla de la norma. Si usted habla de un lote de producción de 100.000 unidades, está hablando de ese intervalo. ¿Ya? Con ese intervalo, si usted está hablando de un producto crítico, ¿ya? El intervalo para un producto crítico de ese tamaño de universo le indica si es muy crítico la letra D. El nivel especial de inspección cuando la criticidad del producto es muy alta o es muy caro. Y en ese caso la letra D, para inspección, la letra D, es 8 unidades. Ahora, va a depender del AQL que usted tenga, hasta el factor 10 le va a decir, si usted tiene 8 unidades, extrajo 8 unidades, si le aparece una unidad, usted tiene que rechazar. Pero si usted está en el límite del 10%, que es mucho, le va a decir, si usted trajo 8 unidades, con 8 unidades, ¿se fija? Ya me vengo para acá, hasta el 10%, 8 unidades, hasta el 10% le va a decir, con 8 unidades, acepte con 2, rechace con 3. De 8 para 10, acepte con 2, rechace con 3. Entonces, la exigencia está en función de si yo estoy estableciendo con un criterio de baja aceptabilidad, ¿ya? La norma te va tirando para arriba, ¿te fijas? Si tú tienes un 0,01% de AQL y sacas 1250 unidades, o tienes 8 unidades, si tú sacas 8 unidades, tienen que haber 0 unidades defectuosas y tú aceptas. Si hay una unidad defectuosa, tú rechazas. Ahora, si tú sacaste 1250 unidades, hay 0 unidades defectuosas, tú aceptas. Si tienes una unidad defectuosa, tú rechazas. ¿Cuál es la probabilidad de que haya una unidad defectuosa en las 1250 unidades? Es mucho más bajo la probabilidad de que haya una unidad defectuosa en 8. Una en 8 es un porcentaje y una en 1250 es un porcentaje mucho más bajo. ¿Bien?
pero tiene que ver con el AQL. O sea, este es el concepto que domina, el que va arribita. Ese es el concepto. No el tamaño del universo. El tamaño del universo, de acuerdo con la norma, fija la letra. Si yo estoy hablando de 100.000 unidades y estoy hablando de una inspección normal, no especial, normal, pero con un bajo criterio de aceptación, me va a decir, saque la letra N. Y si yo me voy a la tabla, busco la letra N, me dice, saque 500 unidades. Si usted tiene un bajo porcentaje de AQL, de aceptación, su aceptación al defectuoso es baja, muy baja, de un 0,025, le dice, acepte con 0, rechace con 1. Pero está sacando 500. ¿Se fija? Ahora, si usted estuviese trabajando con un 10% y saca 500, le va a decir, para esas 500, usted va a aceptar con 21 defectuosos y va a rechazar con 21. Porque el 10%, o sea, ¿te fijas? 10%. Ok, profe, gracias. ¿Ya? Las flechitas te van mandando. ¿Ya? Las flechitas te van mandando. ¿Ya? Te va mandando según la intersección de la columna de la muestra con el AQL. Entonces, obviamente, hasta el 1%, o hasta el 1,5%, o hasta el 2%, en 1250 te mandan. Entonces, si yo tengo una AQL de un 2,5 y saqué 1250, con un 2,5 tú dices, acepto con 21 y 22. No. Entonces, hay que establecer hasta qué criterio o con qué criterio voy a interpretar la norma. Entonces, voy a volver ahora sobre el apunte de nuevo, el que estoy analizando. Ahí está el apunte. Entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando interpreta la norma? Cuando uno interpreta la norma, dice, si el muestreo es pequeño, ¿ya? Hasta 5 es un muestreo pequeño, en realidad se considera un muestreo pequeño hasta 20 unidades. ¿Ya? Hasta aquí hablamos de muestra pequeña, ¿ya? Hasta 20 unidades. Y si yo tengo 20 unidades, ¿ya? Y el criterio tiene la posibilidad de aceptación, o sea, tiene una alta probabilidad de baja aceptación de defectuoso, el criterio se va a componer hasta un 1,5% de defectuosos. Ya hablar de más defectuosos de aceptación ya es un criterio que deja de lado la criticidad del defecto, o la criticidad del defectuoso, o del producto defectuoso. ¿Ya? ¿Por qué le digo eso? Porque cuando yo estoy analizando, ¿ya? Analizando con 20 unidades, si yo me voy fíjese, si yo me voy al 20 unidades, para un 1% me dice acepte con 0, rechace con 1. Pero si yo a las 20 unidades le aumento el criterio de aceptación de un 2,5%, me dice acepte con 1, rechace con 2. La flecha me manda para abajo. Entonces yo en la medida que voy analizando el producto y voy intersectando las probabilidades de aumentar la aceptación, el peor promedio tolerable, o sea, ¿cuál va a ser el peor promedio de defectuosos que yo voy a aceptar en un lote? La norma se va moviendo. La norma se va moviendo. Ahora, ¿por qué para 1250? Si el criterio es 001, yo voy a aceptar con 0 y rechazar con 1, porque la norma me está mandatando eso. Con un 1, con el 0015, la norma me mandata, dice acepte con 0, rechace con 1. Pero si estoy sacando 1250 unidades y la norma me dice voy a aceptar hasta un 0025, que es bajo, pero es mayor que 0010, me dice la norma. Con 0025 para 1250 hasta la flecha me dice, bueno, puede aceptar con 1, rechazar con 2. La norma me está indicando. La norma se mueve para arriba o se mueve para abajo. ¿Ya? Pero toda esta banda que está aquí, toda esta banda intermedia, por así decirlo, de los criterios de aceptación, es porque hay un límite en la criticidad.
¿ya? Y ese límite en la criticidad te lo va dando el porcentaje que tú quieres aceptar. O sea, si estoy hablando de, no sé, pues, de productos de alta tecnología, ¿ya? Y que son únicos, estoy fabricando un Rolex, y estoy fabricando un Rolex mecánico, entonces la tasa de efecto que me acepta eso es bajísima, bajísima. Entonces tener una pieza defectuosa en unidades que se fabrican a pedido prácticamente, entonces me está indicando la misma norma, me dice, mire, voy a fabricar 20 relojes a mano, 20, con un valor cada uno de 20, 30 o 40 millones de pesos, entonces la aceptabilidad, ¿se fija? Puede llegar hasta, ¿se fija? Que aceptar un 0,65%, 0,65%, o sea, 6,5 relojes en 10.000 relojes. Y 6,5 relojes en 10.000 relojes, malo, 6,5 por 20 millones, eso es lo que perdió la fábrica al tener esa tasa defectuosa. Entonces, no voy a aceptar, voy a aceptar a lo más un 0,010%. 0,010%. O sea, 0,010 dividido por 100, o sea, 0,00010, o sea, 1 cada 1000, 1 cada 10.000. Ese es el concepto de la QL, la tasa de defectuosos que yo voy a tolerar. Ahora, para algunos productos, 10% no es nada. De hecho, casi al ojo la gente cuando trabaja sin norma o bajo ningún criterio normado, uno se encuentra en empresas que les pregunta cuánto es su AQL, no, es un 10%. Bueno, le digo yo, instintivamente están trabajando bajo norma. De repente me dicen, no, 20%. 20% tanto, eso está fuera de norma. 20% es mucho. Pero bueno, a lo mejor lo que están fabricando son botones, entonces están fabricando clips, están fabricando tachuelas, están fabricando otra cosa, en grandes cantidades. Millones de productos, millones de unidades. Millones de esferitas de bolitas para los lápices Bic. Millones, son millones. Entonces la QL de un 0,010% en millones son miles de bolitas malas. Y en el fondo son miles de lápices malos. Entonces, si a uno le sale un lápiz Bic malo, uno reclama. Uno lo que hace con un lápiz antes de comprarlo es probarlo. Uno quiere que el lápiz, por muy Bic que sea, le funcione. Y le funcione bien. Entonces, ya, uno quiere que el lapicito ya se me corta, esté bien. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando acá. Entonces, ¿cómo se determina esta fracción defectuosa? Porque eso es lo importante. Ya sabemos nosotros que la tabla se va a mover de acuerdo con la fracción defectuosa, pero esta fracción defectuosa es real, no es inventada. Entonces, ¿cómo determino la fracción defectuosa? ¿Ya? Entonces, esa fracción defectuosa se va a determinar de la siguiente forma. Vamos a la fracción defectuosa. De aquí en adelante, entonces aquí vamos a colocar cómo se determina el AQL. Y esto no es tan difícil, tampoco tiene una característica de requerir demasiada fineza, ¿no? Simplemente aquí hay un concepto que es clave, ¿ya? Que parte por lo siguiente. Nosotros dijimos en alguna clase que cuando yo tengo
una conformidad. Eso es el cumplimiento de las especificaciones técnicas o de los requisitos del fabricante o cliente. Cumplimiento de la especificación técnica o de los requisitos del fabricante o cliente. Eso es lo que vamos a entender por conformidad. Por lo tanto, el concepto de no conformidad va a significar no cumplir con las especificaciones técnicas o no cumplir con los requisitos del fabricante o cliente. Esa es una no conformidad. ¿Ya? No cumplir. Y el AQL está definido como el peor promedio tolerable de defectuosos. Peor promedio tolerable de defectuosos. Y un defecto se define como el incumplimiento de una especificación. Y un defectuoso es un individuo o producto que contiene uno o mayor a uno de defectos. O sea, puede tener un defecto o más de un defecto. Eso es un defecto. Y yo puedo clasificar ese defectuoso como clase A, clase B. Y si hubiese, como dice la norma, clases. Y si hubiese. Entonces, el AQL, que es el peor promedio tolerable defectuoso, el AQL, equivale a fracción defectuosa. Es decir, número de individuos defectuosos, ¿ya? Es un poquito, oye. Ahí sí. Lo que esto pueda caberme acá. Algo se debe estar moviendo seguramente para arriba porque esto nunca es tan simple. Ya. Espero que no. Y aquí, número de individuos defectuosos, ya, dividido por total de individuos de la muestra. Y esto me va a dar una fracción.
Perdón. Y esto me va a dar una fracción. Entonces, P' es igual a fracción defectuosa. Por lo tanto, entonces, P' es igual a, aquí vamos a tirar la línea y vamos a colocar acá arribita número de individuos defectuosos dividido por total de individuos de la muestra. ¿Ya? Y por lo tanto, P' ¿qué onda? ¿Qué me cambió? En porcentaje va a ser igual a P' multiplicado por C. Fracción defectuosa por C. Entonces, si yo tengo esa característica, significa entonces que conociendo el número de defectuosos, y aquí recordando de la clase pasada, la tabla aquí, existen dos posibilidades de muestreo. ¿Ya? El muestreo del universo y el muestreo de la muestra. Me explico. Me voy a explicar. Puede que no se haya entendido adecuadamente. ¿Ya? Me acuerdo o recuerdo haber indicado lo siguiente. Si esto es, ¿ya?, el universo, aquí dijimos, este es agregar el texto N mayúscula, el universo, y aquí dentro de este universo tenemos nosotros los individuos. Dijimos, estos son los individuos, aquí hay uno, nada que ver con lo que estoy diciendo. Esto lo voy a copiar, aquí me van a salir 1, 2, 3, voy a hacer 8. 4. Este es el universo. Ahí está el universo. Ese es el universo. Si yo a este universo le extraigo una muestra, dijimos, esa va a ser la muestra. La vamos a sacar al azar. Entonces, esa es la muestra.
de tamaño n. Entonces, si yo voy a sacar el número de individuos defectuosos respecto de la muestra, estoy tomando los individuos que estén defectuosos dentro de la muestra. Pero puedo tomar el número de individuos defectuosos del total de individuos de la población. Y sería todo. Entonces, hay que establecer claramente sobre qué elemento voy a estimar el concepto fracción defectuosa. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Supongamos que este individuo, ¿ya?, es defectuoso. Ese individuo es defectuoso. No hay más defectos. El total de la población son 8. Si yo estuviera sacando la fracción defectuosa, no sé por qué me cambia la letra. Me molesta eso. Del n mayúscula, estaríamos hablando de 2 individuos, dividido por 8 individuos. Y obviamente, este resultado, ¿ya?, sí, va a tener un resultado, eso es un cuarto, es 0,25, 0,25, y si lo transformo en un P' porcentual, va a ser igual a 0,25 multiplicado por 100, 2,5, un 25%. Pero si yo estoy sacando el P, el P respecto de N, es un defectuoso, es un defectuoso dividido por 3. (0,33). Por tanto, el P defectuoso en por ciento va a ser igual a 0,33 multiplicado por 100 igual a un 33%. Entonces, no es lo mismo. Entonces, voy a insistir en eso, porque no es que la norma le diga hágalo sobre la muestra o hágalo sobre el universo. Usted va a definir eso, usted lo va a definir. Usted define eso. Si usted se olvida de que va a muestrear, cuando habla del universo, significa que está muestreando el 100%. Cuando usted se refiere al universo, para que le quede súper clarito, porque después tenemos complicaciones con eso, cuando yo estoy hablando de esto, no quiero cambiar la forma, no quiero cambiar eso. Quiero insertar esto. Cuando yo estoy trabajando esto, eso, aquí lo que estoy haciendo es N es el universo. Si se trabaja sobre el universo, es el 100% del universo la muestra. Y eso puede ocurrir.
puede ocurrir que haya un total de universo que sea suficientemente interesante de analizarlo todo. Pero si estoy hablando de este n, de la fracción defectuosa, estas mayúsculas tienen que ser minúsculas. El problema es que se pone solita. Se le va a poner un punto delante porque me interesa que sea P minúscula. Pero si estoy hablando de este n, estoy hablando de este n, de ese n, de ese n, de ese n, que es la muestra, ¿ya? N minúscula, es la muestra. Se está trabajando sobre la muestra, sobre la muestra indicada en la tabla. Indicada en la tabla. Si tomo la famosa tabla, esta que está aquí, ¿ya? Hago un copiar y la pongo acá, no sé si dónde va a caer, porque ya estoy medio complicado con lo que está haciendo mi capacidad de mover las cosas de repente. No me resulta como yo quiero, ¿no? Ya no me está resultando como yo quiero. Así que vamos a copiar y la vamos a pegar de nuevo acá, pero la vamos a pegar como foto. Esto no es más fácil correrlo. Eso. Se está refiriendo, a ver si no se me corre tanto. Como estoy escribiendo sobre un apunte, me corre todo. Pero prefiero hacerlo así, a escribir todo. Esto ya tengo. Se está refiriendo a este tamaño de la muestra, ¿ya? Al de la norma. ¿Ya? Se está refiriendo a esto. A esto. ¿Ya? Se está refiriendo a eso. Tamaño de la muestra. Ahí lo dice, tamaño de la muestra. ¿Ya? A eso. N es la muestra, se está trabajando, me está reclamando el acento, ahí está. Si yo tomo este tamaño de la muestra, esa es la muestra. Si yo quiero trabajar sobre el total de lo producido, es el 100% del universo. Para que lo entienda, por favor, ¿ya? Porque en las pruebas de pronto me mezclan el universo con la muestra. Esta tabla es de muestreo. Este muestreo, ¿de dónde lo sacamos? Lo sacamos de hacer el análisis de esto. Aquí está el tamaño del lote. Este lote me lleva una letra código. Esa letra código, cuando la llevo a la tabla, ahí está la letra código, me entrega un tamaño de la muestra. Si yo quiero trabajar sobre n mayúscula, el universo completo es la muestra. Si yo quiero muestrear el universo
y que la muestra sea representativa del universo, recurro a la tabla y la tabla me da la letra código y la letra código me da el tamaño de la muestra para ese universo. Y en función de ese tamaño de la muestra, ahí está, 3. Para el universo me dice 1 de 3, el 33%, el 33% de la muestra es mala. No aparece ningún 33% aquí. Se aguanta hasta el 10. Pero la norma me dice 1, saqué 3 y 1 salió malo, el 33%. Si yo digo 2 de 8, el 25%. ¿Dónde quedaron esos cálculos? ¿Los habrá tapado esto? Ahí está, claro. O sea, ese fenómeno, ¿te fijas? ¿Ya? Es lo que hay que tener la precisión, la claridad. Si estoy trabajando sobre la muestra, si estoy trabajando sobre el universo. Porque el universo me dice, el 25% del universo es defectuoso. El 33% de cada muestra puede ser defectuosa. Son dos conceptos distintos. Ahora, si la muestra es representativa del universo, yo podría esperar que en el universo también esté el 33% defectuoso. Eso es lo que me está indicando. Pero en el universo, si yo lo miro como universo, que ensayé todas las muestras, puede ser un ensayo no destructivo perfectamente, puede ser un ensayo visual, y las inspeccioné todas, las 100, el 100%, las 8 unidades. Y las 8 unidades encontré 2 defectuosos de las 8, es un 25%. Pero si yo saco una muestra, y esas 8 unidades muestreadas, me voy acá y 8 unidades muestreadas, aquí está, de 2 a 8, 8 unidades muestreadas, 8 unidades del universo. Me dice A, me voy a la letra A, y la letra A me dice saque 2. 2, saque 2. Entonces yo tendría que sacar 2. 2. Ya, en vez de sacar, a ver si me la toma, no, me la quiere tomar, no me la quiere tomar, no me la toma. No sé si es. Entonces, la norma te indica lo que tienes que hacer. Te indica lo que tienes que hacer. Y cuando te indica lo que tienes que hacer, tú haces lo que tienes que hacer. Si sigo la norma y era extraiga 2, y esa es la muestra, saque 2, entonces 1 de 2. Y 1 de 2 es el 50%. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener la precaución. ¿Qué es lo que estamos muestrando? ¿Qué es lo que vamos a muestrar? ¿Vamos a muestrear de acuerdo con la norma o vamos a muestrear de acuerdo como lo estábamos haciendo? Sí. 1 de 3. Porque lo puedo hacer. Si nadie me impide que yo no lo haga. Si en el fondo el criterio que tengo que establecer, lo establezco yo. Oye, la hora es mi peor enemigo. Entonces, la fracción defectuosa, ¿ya?, sobre n mayúscula, la fracción defectuosa sobre n minúscula, que es la muestra. ¿Ya? Esos son dos elementos que usted tiene que considerar. No existe en la norma NSH 44 algo que a usted le diga use el universo o use la muestra. No existe eso en la norma. No está ese criterio. Ese criterio es suyo como controlador de calidad. Usted dice, ¿va a muestrear el universo o va a muestrear una muestra del universo? ¿Quiere muestrear a través de muestras del universo? Entonces use la NSH 44.
Porque teniendo el universo, usted va a poder sacar una muestra que es representativa del universo. Y el AQL va a ser la fracción defectuosa de la muestra. De la muestra. Si usted está sacando una muestra. Por tanto, use el porcentaje de la muestra. No puede usar el porcentaje del universo. ¿Puede calcularlo? Claro que puede calcularlo. Nada se lo impide. Pero estamos hablando de la muestra. Número de individuos defectuosos del total de individuos de la muestra. Por eso que esto está referido a individuos de la muestra. Ahora, usted puede tener un jefe, llegar a una empresa donde está todo definido, está todo establecido, y ellos muestran el universo, muestrean el universo, con la fracción defectuosa del universo. Entonces usted le puede decir perfectamente a su jefe, ¿sabe, jefe? Yo lo quiero mucho, jefa, yo la quiero mucho, pero me gustaría a lo menos discutir con usted, o si podemos conversar el uso de la norma, porque como están usando la norma, no se usa la norma. O muestreamos el universo y sacamos una muestra del universo y usamos el AQL de la muestra, jefa, no del universo. Y usted le puede explicar claramente que son dos conceptos distintos. Claro, es más conveniente de pronto para el porcentaje defectuoso que sea menor, usar el universo. Obvio. Si mientras más cantidad tengas tú en el denominador, o sea, en el denominador, manteniendo el numerador, el porcentaje va a ser bajo. Va a ser bajo, obvio que va a ser bajo, obvio. Aquí hay un ejemplo, un ejercicio que te dan el AQL y te dicen los defectos muy significativos con el 0,15%. Defectos significativos, el 0,40%. Defectos poco significativos, el 6,5%. O sea, aquí hay un ejemplo de que en un mismo producto van a aplicar diferentes planes de muestreo. ¿Por qué? Porque los defectos muy significativos, para una AQL 0,15, el tamaño de la muestra es 3,15, acepta con 1, rechaza con 2, para defectos significativos, un 0,4, tamaño de la muestra 3,15, acepte con 3, rechace con 4, son criterios distintos, porque son defectos distintos, son AQL distintos. Ahora usted los puede buscar en la norma y los va a encontrar. Ahí tiene otra tabla de letras código de otra empresa, fija, de que son límites de aceptación de calidad. O sea, uno puede aplicarle esta norma a lo que uno quiera, siempre y cuando, chiquillos, siempre tiene que tener la claridad de sobre qué lo está aplicando. ¿Ya? Si es el universo, es todo. ¿Y puede calcular la fracción defectuosa sobre el universo? Sí, la puede hacer, no hay problema. Pero si después va a sacar una muestra, no le puede aplicar la fracción defectuosa del universo a la muestra. ¿Por qué? Porque la muestra tiene su propia fracción defectuosa. Es la fracción defectuosa del porcentaje de la muestra, no del porcentaje del universo. Bueno, espero este no es un concepto simple en el sentido de la conceptualización, pero es un concepto simple en el sentido de lo que significa, ¿cómo se llama? Trabajar el concepto de AQL. ¿Cómo se determina el AQL? Lo voy a guardar al tiro antes que se me pierda con cálculo. Después se me olvida guardar estas cosas y los pierdo. 4 del día. ¿Ya? Lo estoy guardando en control estadístico. Guardar. Y lo voy a guardar acá.
que después se me olvida guardarlo y pierdo toda la clase. Curso de gestión vespertino. Control estadístico. Clase 3. Guión, muestreo estadístico, AQL con cálculo de P. Guardado. Bueno, yo entiendo que este puede ser una conceptualización bastante, ¿cómo se llama? Rígida, pero la verdad es que es necesario generar esta rigidez de la conceptualización, ir en el paso a paso, porque cuando integremos estos conceptos y saquemos el promedio, saquemos la dispersión para hacer los límites de control de calidad, yo voy a tener el límite superior de calidad, el límite inferior de calidad, el límite central, voy a hacer la gráfica, voy a tener la muestra, voy a medir la muestra, voy a anotar el dato, voy a hacer la gráfica y resulta que me pueden quedar productos por sobre el límite o bajo el límite. Y les voy a tener que contar 1, 2, 3, 4 de 20, porcentaje de fracción defectuosa del ensayo, de la muestra. Me voy a ir a la tabla, así, para esta muestra, para esta QL, acepte con tanto, rechace con tanto. Y voy a tener que aceptar o rechazar. Entonces, vamos a hacer una aplicación entendiendo lo que es el AQL, entendiendo lo que es la gráfica de control, entendiendo lo que es el concepto de promedio, el concepto de dispersión. Yo he ido paso a paso. La próxima clase espero poder graficar límites de control. El 11 estamos de descanso, el feriado. El 12 estamos de receso, así que no vamos a tener clase. El 18 vamos a ver eso. El 25 hacer un ejercicio tipo prueba, y ahí, pum, entregarle la primera prueba PEP con determinación de AQL. Súper simple. Pero vamos a ir, ojalá, aplicando, mirando la norma y viendo cómo se calcula, cómo se hace. Esa es la idea. Ese es mi estilo, ¿no? Puede que a lo mejor tratando de hacerlo más simple lo complique más. La verdad es que creo que la didáctica que empleo, la única diferencia que tiene que acá ustedes están obligados a verme cómo lleno una página y muevo cosas, corto, pego, destaco, qué sé yo. En lo presencial esto es una pizarra a plumón y lo mismo que estoy haciendo acá lo hago en la pizarra y usted va copiando en su cuaderno o se para y le saca una foto a la pizarra, pero es exactamente lo mismo y es la misma explicación. Puede que incluso sea más atractivo porque como es presencial uno puede dar más ejemplos. Aquí estamos limitados por el tiempo. Bueno, siendo las 21:34, ya me pasé de nuevo, voy a cerrar, voy a parar.